están, chicos? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Gracias. es un placer para nosotros tenerte acá. Y feliz Día del Trabajador. Feliz día Sí. para ustedes y bueno, para toda la audiencia de Radio María. Bueno. Sabemos que estabas haciendo tareas domésticas y te hiciste el tiempo de llegarte hasta aquí en este feriado, día de descanso, así que más que valioso que hayas venido a compartirlo. Y hoy de alguna manera, Javier, estamos conociendo, reconstruyendo historias detrás de distintos oficios. Así Hablamos es. con panaderos, hablamos recién desde la medicina también, y ahora desde el oficio de los obreros, el trabajo en las fábricas. Si tenés que compartirnos un poquito de tu historia, ¿cómo fue que llegaste allí a ser obrero automotor? Bueno, yo llegué a la fábrica, salí de la fábrica Magna, que era PAPSA, que era Beltranford, Ajá. que era Ilasa, de Renault en su momento. Ah, bien. Después fue mutando así, llegó a ser Ilasa, Beltranford, PAPSA, y hoy mira. somos Magna, pero no, Magna es más o menos un nombre ficticio, pero sigue siendo PAPSA SRL. Ujú. Nosotros hacemos butacas de autos. Ah, mirá. bien. ¿Cómo llegué yo ahí? O sea que si es incómodo el auto de alguna manera, Si tengo es que reclamarte incómodo el ahora. auto, en la gama Renault somos los culpables. Aquí Pero está no, el señor. yo les puedo decir que el nivel que tenemos es muy alto y es muy bueno. Con las herramientas que tenemos también, ¿no? Claro. Con la materia prima que hay, creo que a nivel de Argentina tenemos un producto de excelente calidad. Qué bueno. No es por defender la empresa, No, sino es está porque muy lo veo bien. en el día a día. ¿Cómo llegué? Yo trabajaba, cuando terminé el colegio y todo eso, primero empecé a trabajar en un lugar que era de embalajes, Ajá. después renuncié, me fui, mi madrina me decía, che, ¿no querés hacer cadetería? Y empecé a hacer cadetería con la moto, cosa que me encantaba porque primero que me ayudó con la moto, me la regaló, Mirá. y yo le tenía que ir volviendo de a poco, pero fue más un regalo que otra cosa. Y bueno, y para mí, joven en ese momento de 18, 19 años, subirme una moto, Claro. andar por el centro llevando paquetes. Claro. Mis pausas eran en la Plaza San Martín, sentado, tomando un café, mirando a la gente. Me encantaba el trabajo, sinceramente. En ese momento no había seguro de moto, no había nada. Claro. Así que el único riesgo era el tema del robo. Bien. Pero no pasó. Bueno, ¿qué me pasó? Se me fundió la moto. Mirá. Quedé trabajando, caminando un tiempo. Después de eso la moto la arreglé y el tiempo se me vuelve a fundir. Y ahí dije, che, qué macana. Era lo peor que me había pasado. Encima se me fundió la segunda vez en una Navidad. Uf. Que justo me iba a una juntada con mis amigos, se me funde a la vuelta de mi casa. Dije, volví frustrado, mal. Pero bueno, gracias a eso, pasó un tiempo y mi cuñado, que trabajaba en PAPSA, me dice, Javi, ¿no querés entrar a la fábrica? Hay posibilidad de que ingreses. Y le digo, me encantaría, le digo, pero ¿para qué se haría? Y creo que puede ser para el área de soldadura. Digo, pero yo no sé soldar. No importa, te van a enseñar. Dice, si vos tenés ganas. Bueno, y ahí con 19 años pude entrar a la fábrica. Ah, muy jovencito. Claro. Claro, y ya hoy, prácticamente 21 años después, seguimos en el mismo lugar. Cuando decís la fábrica, decís la planta de Santa Isabel, acá en Córdoba. No, PAPSA, PAPSA. la que le hacemos los asientos para Bien. la planta de Santa De Isabel. Ahí está, Y perfecto. arrancaste Así que- soldando, entonces Y aprendiste ahí. no arranqué soldando, arranqué en el sector de bastidores. Ajá. Yo lo tengo todavía en mi mente del primer momento, ese recuerdo no me lo olvido más. Entré a la fábrica y empezamos a darle vuelta. Y cuando vos entras, tenías por un lado tapicería, donde están toda la espuma, todo eso, Bien. y están tapizando el asiento. Al otro lado costura, corte en ese momento. Dimos toda una vuelta y se sentía ese olor a auto nuevo. Sí. Así. Exquisito. Sí. Entonces eso digo, wow. Y fui dando la vuelta, íbamos un grupo, me iban enseñando la planta y después iban dejando a cada persona, iban unas chicas, le dijeron, bueno, ustedes quedan en costura, otro chico en tapicería, curado en frío. Curado en frío es donde se hace la espuma, que arranca Bien. con un líquido y termina inflándose y se hace el molde. Arrancan preparando la materia prima, digamos. Todo, en Magna, en PAPSA, arrancas desde una chapa, un rollo de chapa, un rollo de tela,
termina en un asiento y unos tachos de líquidos, Sí. te termina haciendo un asiento. O sea, Impresionante. desde la mezcla de los líquidos a formar la espuma, el retrabajarla, el pulirla, el dejarla excelente para el auto. Después el corte de la tela, la costura de la tela, el estampado de la chapa, la soldadura, el armado del asiento, no, todo. Realmente Claro. el paso a paso. En ese momento recuerdo que teníamos todo y bueno, y era mágico. Entonces dimos Eso la te iba a vuelta decir, ahí. es mágico. Algo se transforma en otra cosa. Es Claro, mágico. y con 19 años ingresar a una fábrica de esa que para mí era gigante, Claro. hasta que después, bueno, conocí las gigantes en serio y digo, wow. Claro. Pero bueno, eso ya va a venir más adelante, lo voy a contar. Entonces, bueno, en ese recorrido entramos al área de soldadura, todo eso, que yo me acuerdo que mi cuñado me ha dicho que posiblemente yo iba por ahí. Y veo una parte que había unos robots, todo, y digo, che, wow, está bueno. Era un brazo robótico en realidad, que no era Sí. la gran cosa, pero para mí era un montón. Claro. Claro. Entonces veo todo eso y digo, che, está bueno, qué sé yo. Pero no era el mismo olor que había en Claro. la parte del tapizado, Claro. era ya cambiaba un poquito el aroma. El aroma. Aroma Bueno. más a quemar aceite, metal o no. Claro, eso Algo- era. No, pero esto era leve. O sea, yo quiero que tengan una idea que era una L. Ajá. Cuando salgo de este portón, en ese momento había un espacio que era una calle, un poquito más grande que una calle. Al frente otro galpón. Sí. Y ahí arrancaba esto de bastidor. Y dije, che, está bueno, pero cambio allá. Claro, claro. Y bueno, dimos la vuelta, dejaron ahí, estaba la parte de pintura, porque también se pintaba el asiento y todo eso. Bien. Y no me dejan a mí ahí. Y no, dice, vamos, que todavía falta otra parte de bastidores. Mira. Digo, bueno, listo, acá la otra, o sea, seguramente va a estar un poquito. Claro. Cuando entré al otro lado, por Dios, lo que era. ¿Qué? No, era un taller gigante. Claro. Ahí entré, estaba la parte de dobladura de caño, que Sí. se doblen los caños, que se le dan la forma y todo eso. Y de ahí entrabas a la parte de soldadura posta. Ujú. En el otro tenía un par de puestos de soldadura, hablo donde estaba el robot y todo, Sí. pero en la otra parte donde el bastidor es real, Sí. estaba toda la parte de soldadura. Claro. Y vos veías que, yo me acuerdo que dimos una vuelta, tenías estampado acá, o sea, toda una línea de prensas y balancines. Acá todo era, hace cuenta que eran todas lonas, todos box de lonas Sí. azules. Y vos ibas abriendo y te ibas encontrando el tipo, que el humo en el techo era Claro. impresionante. Sí. El tipo con los guantes llenos de aceite. Sí. La mole, me acuerdo siempre de que yo lo crucé, ese momento, después lo conocí, fumando así, viste, lleno de aceite, agarrando el filtro, Sí, sí. fumando así, te mira y dice, ¿cómo andas, pendejo? Y uy, digo, ¿dónde estoy? Estoy en Bower. Claro, claro. No, mira. bueno, Sí, sí. la cuestión es que eso fue la primera impresión. Claro, Después, cuando primer pasó el contacto. tiempo, Claro. me enamoré de ese lugar, me enamoré de ese sector. Después vos, cuando vos te haces en un sector de la fábrica, no querés que te cambien a ningún lado. Mira. Ah, qué interesante eso. No, y lo que aprendí, la gente que conocí, la enseñanza que te dan, tenés gente que en su momento te quería enseñar y tenés la gente que no te quiere enseñar Claro. nada por miedo a que vos le quites el lugar. Claro. Pero sinceramente yo tuve la fortuna en ese momento de que me enseñaron todo. Qué bueno. No quedé soldando, sino quedé en la parte de caño. Ahí estuve con Marquito Chazarreta, que ahora se fue a la fábrica ya para jubilarse. Sí. Y de quien aprendí un montón de Mirá. cosas. Sinceramente aprendí un montón de cosas de él porque me enseñó una forma de trabajar que con el tiempo y de grande la comprendí. Mm. ¿A qué voy? Que a Marco nos sobraba tiempo, ¿no? Sí. Había veces que vos la producción de 8 horas la hacías en 6, en Claro. 5, y te quedaba ese tiempo, que vos en teoría no te podía sobrar. Sí. A todo esto era moviendo las manos, trabajando de una forma Claro. media fuera de lo normal. Y yo me acuerdo que a Marco se le rompía la máquina y Marco vos tenés, cuando se te rompe la máquina, vos pedís una orden de mantenimiento. Sí. Y bueno, esa orden de mantenimiento, llamas al de mantenimiento, que sería el mecánico que viene a arreglar la Claro. máquina. Sí. Ese tiempo vos estás parado y después se lo descontas de la producción. Claro. Marco no descontaba de la producción. Mm. Ah, mira. Digo, pero ¿por qué no das cuenta? Digo, si tenemos la orden de mantenimiento, nos va a hacer que nos suban la producción y todo.
Y después me di cuenta con el tiempo, hablo de unos, no sé, 10 años después, Sí. que a Marco no lo molestaba a nadie, porque Marco iba y cumplía su trabajo. Marco decía, che, vos tenés que hacer 200 piezas en el día, y Marco iba a trabajar para sacar esas 200 Claro. piezas. Claro. Entonces, si se le rompía la máquina y él la podían arreglar y él llegara a las 200, Lo hacía. él le Lo iba a hacía, hacer. qué guay. Pero porque los días normales, que te sobraban, que si te podías apurar Sí. y te sobraban 2 horas, nadie le decía nada. Claro. Entonces Marco era como diciendo, che, tengo que cumplir con lo que me piden. Lo aprendí después, Claro. incluso yo después, a los chicos más jóvenes que entraban, le decía, si hago el tiempo te da, tenés que tratar de Bien. hacerlo, ¿bien? Para cuidar esto que tenemos, ¿no? Claro. Qué bueno tener esos maestros tal también. cual. Sí. Te queríamos preguntar, Javier, claramente se te escucha una persona enamorada de su lugar de trabajo. ¿Cómo es el día de una persona que va a trabajar a una planta como la que estás vos? Y ya nos estás dando varias señales, pero ¿qué valores o qué cosas hermosas hay en este rubro del trabajo que crees que la gente debería conocer de la vida en la industria? Mira, yo lo principalmente que puedo decir a todo aquel que entra a una industria, que no se frustre si no le salen los primeros momentos, los primeros tiempos. Bien. ¿Por qué? Porque hay tareas que te dicen, che, vos lo tenés que hacer, y vos decís, no, esto me es imposible. Pero al frente tenés una persona que lo hace, que Claro. lo viene haciendo hace un montón de años. Y a vos te desespera no llegar a hacer de esa misma Claro. forma. Claro. Y con el tiempo, vos lo vas a hacer igual, hasta incluso capaz más rápido, o un poquito más lento, pero lo vas a hacer. Y después te vas a encontrar en la otra vereda viendo a la persona que entra preocupada, Sí. que se frustra, que dice, che, yo no puedo llegar. Y sí vas a poder llegar. Prestale bueno. atención, dedícale tiempo, y lo que te parece difícil e imposible, no es imposible, es hasta que le agarre el circuito y lo vas a poder hacer. Claro. Como que entre trabajadores se transmiten el saber, digamos. Tal cual, Sí, sí. tal cual. Entonces, tenés de todo. En una Obvio. fábrica vos tenés gente que te va a ser buena y gente que no te va a querer explicar nada. Gente algunas veces que le puede parecer cruel algún tipo de trato, o que vienen de otros tipos de trabajo y de pronto se encuentran en un lugar donde, yo me acuerdo, tiempo en la fábrica donde con un fierro estábamos haciendo FI en ese momento, iba pasando un asiento de un lado al otro, de un lado se armaba, del otro lado se soldaba. Sí. Entonces eran un box chiquitos, uno al lado del otro, de aquel lado el que estaba por fuera armaba, giraba, el de allá soldaba, Sí. y después lo sacaba y lo ponías como en una calecita, que lo agarraba el del puesto al lado, Todo un circuito. y lo iba haciendo así. Entonces en el diario, tenés Sí. el que te golpea la chapa diciendo, dale, apurate. Claro. Y capaz que hay gente que no está acostumbrada a eso. Capaz que hay gente que dice, che, ¿a dónde me metí? Claro. Me pegó con un fierro en la chapa. Claro. Y es algo normal. Después cuando vos te haces y empezás a entrar en ese folclore de la fábrica. Folclore de la fábrica, qué término. Te hablo de hace mucho, ¿no? Sí, Hoy sí. ha evolucionado, ha cambiado un montón. Debe haber fábricas que están en esa primera etapa, que en la que arrancamos nosotros cuando éramos, en ese momento éramos una fábrica más chica, el dueño estaba ahí en la empresa. Hoy la fábrica es multinacional, en el caso de la nuestra, está todo más profesionalizado, pero en ese momento era así. Claro. Y te podés entrar en fábrica que te encontrás con ese mundo, ¿no? Claro. Pero después, cuando digo el folclore, es el momento del desayuno, el momento de las charlas. Claro. Vos te das cuenta que compartís más tiempo con tus compañeros de Claro, trabajo ahí. que con tu familia muchas veces. Claro. Que tenés charlas, qué sé yo, ¿no? Íntimas, profundas. Media Claro. psicológicas. Claro. Che, estoy con este problema. Y de pronto te sale otro que te dice, yo lo viví, lo resolví hace. Qué bueno. Te van contando desde cómo arrancó haciéndole casa a uno y te dice, che, me compré el terreno, hice de esta forma, y uno le explica la forma, el otro le explica la otra, se juntan y hacen la loza, se comen el asado. Mira. Claro. Los viernes se salen y se van a comer un asado al polideportivo. Claro. Es algo Sí. lindo. Sí, sí. De vuelta,
tiene su lado cruel, tiene Como su todo, lado claro. que se siente impresionado. Hay gente que viene de lugares donde capaz que cuando no funcionaba en un momento se sentía que iba a perder el trabajo y no Claro. más. Mm. Hay fábricas que te dan oportunidades, que te dan capacitaciones, que te ayudan, que te acompañan. Entonces, eso es lo que tiene que saber la gente, que Claro. hay un miedo que hay que decir, che, lo dejo acá. Total, lo peor que puede pasar, hay gente que te dice, no, pero voy a renunciar. Le digo, ¿para qué vas a renunciar? En el peor caso, que no funcione, te van a sacar. Claro. En el mientras tanto, seguirle luchando. Si ya tenés una oportunidad, Claro. es algo bueno. Y algo que quiero dejar siempre asentado es que cada persona, todos nosotros, estamos viviendo el sueño de otra persona. Ah, Siempre lo tengo que tener en cuenta. El caso de ustedes hoy acá en esta radio, estoy seguro que hay alguien afuera que sueña con estar sentado acá, entrevistando, hablando, dando una noticia. Bueno, en la fábrica lo mismo. Hoy nosotros en Magna seremos 381, creo que somos, más la gente mensual. Y estoy seguro que hay gente que sueña por tener un lugar Claro, ahí, un lugar un ahí. pedacito de eso. Entonces cada persona tiene que valorar mucho en dónde está. muy buen mensaje. Eso es importante, no solamente en nuestra fábrica, sino que en cualquier otra o en cualquier ámbito. Claro. Siempre, por más complicado que parezca donde la situación en la que estemos, siempre hay alguien soñando por donde estamos, por lo que tenemos. Qué lindo. Nos compartiste, ya se nos está acabando Sí, el tiempo, nos vamos llegando al quedan 30 final, segundos. pero no queríamos dejar afuera la anécdota. Vos nos has compartido que además del trabajo y de tu función, te desempeñas también en el ámbito gremial representando a tus compañeros. Queríamos preguntarte, y brevemente, porque estamos ahí corriendo con el tiempo, ¿de dónde sale este deseo de querer representar a otros? Mira, sería una historia muy larga, lo voy a resumir. Yo de pibe, en su momento en el colegio, me habían dicho la posibilidad de ser delegado del curso. Era uno de los tantos que podía ser, porque me querían mis compañeros. Después, bueno, no se dio. Cuando entro a la fábrica, siempre los charlaba a los chicos, pues yo tenía la ilusión de que yo quería estudiar una carrera universitaria y todo eso, Ajá. y yo quería estudiar recursos humanos. Quería Mirá. estudiar primero relaciones públicas. Bien. Cuando era chico, la fantasía del boliche, del tipo... Claro, Después, claro. después dije, ¿a dónde? Cuando ya sea viejo... Relaciones públicas, el se boliche, me acabó. encanta esa asociación. Eso era lo que yo tenía en mi cabeza. Y después digo, no, pero para hacer relaciones públicas en una empresa tengo que saber inglés, cosa que no me gusta. Claro. Y no sé idiomas, no sé... No, dije. Sí. Mejor voy a hacer recursos humanos. Sí. Y ahí voy a hacer como un relaciones públicas interno dentro de la fábrica. Claro. Sí. Hasta me había ido, no había ni empezado, ni había visto dónde podía estudiar. Fui a recursos humanos a preguntar si podía hacer una pasantía. Mirá. Me dijeron que sí, pero como que, che, pero primero arrancá. No sé, anotate. Claro. Después que Claro. cuando llegues 4 o 5 años después veremos si se puede. Entonces, bueno, yo a mis compañeros los charraba y les decía, en algún momento van a tocar la ventanita allá, los voy a atender yo. Y bueno, la cuestión es que el tiempo pasó, Sí. me fui juntando con esta gente en el momento de tomar el té y todo eso, me iba juntando con las personas que venían de Beltrán Ford, que era el sector bastidores, y me contaban la historia de los gremios, Claro. de esto, del sindicato, de la hora que cobraban, de lo mejor que estaban, de los bonos, y digo, che, qué bueno que está. Y a la vez siempre a mí me nació ese el de querer defender, ¿de dónde? No sé, pero siempre he tenido eso. Después me enteré que en mi familia hubo. Mirá. Pero bueno, se postulaba un compañero como delegado, yo iba a ser el fiscal de él, y en ese trajín me incentivaban compañeros, me decían, che, Javi, postulate. Y dije, bueno, qué sé yo, me voy a postular, me voy a animar. Y me postulé y salí de los sectores, que yo no conocía el resto de los sectores, y me fui presentando. Gané dentro de 23 postulantes Mirá. que había, entré dentro de los 6 delegados que quedaban. Sí. Entonces la verdad que ahí arranqué toda esta tarea. Cuando vos sos delegado, te puedo decir, pasas a ser contador, psicólogo, arquitecto, no sé, de todo un poco, abogado, Claro. te sentís de todo, porque aunque no crean, vas escuchando un montón de cosas, le Claro. vas tirando ideas, porque
cuando digo arquitecto, diseñador, lo que sea, porque vos escuchas de uno, se lo tirás al otro y le vas contando lo que ya sabe de otro. Claro, claro. Vas uniendo gente, vas diciendo, che, mirá, yo no sé, pero esta persona Claro. sabe. Es algo hermoso que es para desarrollar dentro de una fábrica. Y bueno, después de eso, cada 2 años tenés elecciones de delegado y tenés que esperar a que la gente te vote. Sí. Gracias a Dios, a mí me fue votando. Y después de haber tenido 5 mandatos de delegado, me convocaron desde el sindicato a estar en la lista nueva. Y en esa lista nueva, cuando me enteré que fue el último día que se armaba la lista, o sea, se cerraba y teníamos que presentar la lista, ahí me dijeron que iba a estar como secretario de prensa y difusión del ESMATA Córdoba. Y a la vez eso yo lo veo y digo, che, ¿y cómo se haría? Y es una suerte de vocero, Sí. Claro. es una suerte de relaciones públicas de un sindicato. Y yo digo, che, mi sueño de Es chico, el primer chico. sueño que tuve. Claro. mirá en dónde estoy. Claro. Creo que, y acá lo asocio a Dios, cada persona tiene que hacer las cosas bien, con el corazón siempre transparente y yendo para adelante. Y Dios tiene un plan para cada uno. ¿Bien? Yo hoy estoy acá. No sé cuál es el plan de Dios para mi vida, pero seguramente hay un propósito para conmigo. Soy un agradecido en donde estoy. Tengo muchos errores, tengo muchos aciertos, pero bueno, hoy tengo la bendición de tener este trabajo, de hacer lo que me apasiona, porque me apasiona mucho. Hay veces que cuando no me salen las cosas, tengo una sensación de frustración que me agobia, pero bueno, lo vamos sacando adelante de a poco. Voy aprendiendo, estoy siendo nuevo en esta parte ahora del sindicato, pero digo, bueno, de vuelta, creo que Dios tiene un propósito para la vida de cada persona y bueno, hasta ahora entiendo que este está siendo el mío. ¿Qué viene para adelante? No sé. Pero bueno, si al día de mañana cualquier cosa les cuento. Después nos contá. Qué Hermosa bueno. forma para cerrar la nota. Dios tiene un propósito para todos. Así es, así es. Qué bueno Javier. conocer esta parte del camino. Muchas gracias, Javier. Y Por feliz Día favor. del Trabajador para vos y todos tus compañeros. Gracias a ustedes y que tengan un feliz día a ustedes, toda la audiencia, que pasen un hermoso día. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.